afueras de México dicen que hay un cementerio que esconde secretos y criaturas extrañas y perturbadoras. Que muchos no se animan a entrar, pero si te animas a escuchar estos relatos te vas a quedar sin palabras. Espero que disfruten estos relatos que vendrán a continuación sobre cementerios, sobre criaturas extrañas perdidas en la oscuridad. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Dale like que ya empezamos estos episodios. El cementerio de la Dama de Blanco. Soy mexicano, camionero de largo recorrido y dueño de un tráiler. Me lleva cada semana a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Hay una ruta que siempre me inquieta, un tramo olvidado donde, según las leyendas locales, se esconde un cementerio antiguo, casi enterrado por el tiempo y el olvido. Me contaron que en esas tierras errantes mora algo oscuro, una bruja capaz de transformarse en vampiros y misteriosa dama de blanco, que aparece justo a las 3 de la mañana. Nunca creí mucho en esas historias, hasta aquella noche tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerzas el parabrisas de mi tráiler. Mientras me acercaba al tramo mencionado, el viento aullaba entre los árboles secos, arrastrando hojas y polvo, como si la misma naturaleza quisiera advertirme que no siguiera adelante. Pero la curiosidad y un extraño presentimiento me impulsaron a detenerme. Bajé del vehículo y el aire frío me caló los huesos. La tormenta arreciaba y las gotas de lluvia se mezclaban con el barro que cubría el viejo camino que conducía hacia el cementerio. Con una linterna y el corazón latiendo con fuerza, me adentré entre las tumbas desgastadas hace siglos. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, y algunas casi ilegibles apenas dejaban ver los nombres y fechas. De repente, un silencio sepulcral se impuso. La tormenta pareció detenerse solo para dar paso a un susurro que parecía venir de todas partes y al mismo tiempo de ninguna. Fue entonces cuando la vi. Una figura etérea vestida de blanco con rostro pálido y ojos que brillaban con una luz fría e inquietante. Era la Dama de Blanco, la misma que me habían advertido que parecía a las 3 de la mañana. Su presencia era hipnótica, pero al mismo tiempo aterradora. Recordé las leyendas, aquella bruja ancestral que durante rituales macabros, bajo tormentas como esta, invoca fuerzas oscuras para transformarse en vampiros y vagar eternamente buscando almas perdidas. Sin poder moverme, observé cómo la Dama de Blanco se desvanecía lentamente, dejando atrás de sí un eco de lamentos. Sentí una presencia más cercana. Una sombra se deslizó entre las tumbas, moviéndose con rapidez sobrenatural. Podía sentir un aliento frío en mi nuca mientras buscaba escapar de aquel lugar maldito. Corrí hacia mi tráiler, con la lluvia ahora intensa, como si el cielo quisiera limpiar aquel lugar de horrores. Nunca miré atrás hasta estar seguro de que estaba fuera del alcance de aquella pesadilla. Pero aquella noche, cada vez que paso por este tramo, evito bajar del tráiler y dejo que la tormenta, el viento y la oscuridad mantengan oculto el cementerio y a la Dama de Blanco que allí habita esperando a las víctimas que aún osan desafiar las leyendas, porque hay secretos que en la noche y la tormenta prefieren mantener enterrados. Sí, enterrados para siempre.
Lamentos en la frontera. Vivo en un edificio casi olvidado por el tiempo, en la frontera entre Estados Unidos y México. La estructura parece sostenerse apenas, con sus paredes agrietadas y ventanas que crujen con el viento. A pocos pasos, un cementerio abandonado extiende su manto de tumbas bajo la noche oscura. Por lo general, el lugar está en silencio, como si hasta la muerte respetara la quietud que reina allí. Pero esa noche fue diferente. La tormenta se había desatado hacía horas. La lluvia golpeaba con fuerzas los vidrios rotos de mi ventana, el viento aullaba entre las grietas del edificio y los grillos parecían callar, como alarmados por algo invisible. Yo esperaba un envío, una encomienda que había encargado días antes, y sabía que el tráiler llegaría por la madrugada. El frío me invadía los huesos, pero la necesidad de que aquello llegara me mantenía en vela. Pero finalmente escuché el ronco rugido del motor. Bajé las escaleras tambaleándome, abrigado con mi gabardina vieja y una linterna que apenas iluminaba mis pasos. Al llegar a la calle, vi el tráiler detenido junto al edificio. El conductor, un hombre encapuchado, extraño, oscuro, bajó sin decir palabras y cargó la caja hacia mí, mientras extendía las manos para recibirla. Un lamento profundo, desgarrador, emergió del cementerio cercano. Quedé paralizado, el sonido era imposible de ignorar, como el eco de un alma atrapada entre las lápidas. Me giré buscando la fuente y las sombras danzaban entre los árboles, sometidos por la furia de la tormenta. La lluvia me empapaba, pero no podía dejar de escuchar aquel gemido que parecía penetrar cada rincón de mi ser. Pregunté un grito desolador: ¿quién anda ahí? Aunque sabía que nadie me iba a responder. El viento se llevó mis palabras, mezclándolas con un silbido espectral. Por un instante creí que todo volvería a la calma, pero entonces los lamentos se hicieron más intensos, voces susurrantes que buscaban salir del barro y la oscuridad. Con el corazón martillando en el pecho, volví hacia el tráiler. El conductor ya había desaparecido, como absorbido por la noche. Me quedé solo con la caja y el ruido insistente detrás de mí. Saqué la linterna y apunté hacia el cementerio. Allí las tumbas húmedas, una figura translúcida brillaba levemente. Su rostro era un tormento, ojos vacíos que clamaba justicia o desesperación. Sentí un terror antiguo que no puede borrarse con una simple encender y apagar de las luces. Sujeté la caja con fuerza y corrí hacia el edificio y cerré y aseguré las puertas tras de mí, dejando atrás esos sonidos que parecían querer seguirme y atormentarme. Al abrir la encomienda encontré un objeto extraño, un relicario cubierto de símbolos que no reconocía, con un aura que parecía observar la luz. Observar la luz. Entonces comprendí que no era una entrega común, sino una llave, quizás para liberar esos lamentos que la frontera guardaba celosamente. Esa noche no dormí, escuchando de dentro los susurros que ahora parecían venir del relicario mismo, mezclándose con la tormenta que aún rugía allí afuera, recordándome que algunos secretos no descansan ni con el paso del tiempo, ni con las barreras de la frontera. Soy camionero y esa noche me tocó pasar por una carretera solitaria a eso de la madrugada. Venía conduciendo desde México hacia Estados Unidos, cruzando fronteras, kilómetros y desvelos. La ruta era larga y oscura, pero algo en el aire me hizo apretar el paso. De pronto, un ruido lejano, casi imperceptible,
empezó a retumbar entre los árboles que flanqueaban la carretera. Era como un murmullo, un susurro gélido que se colaba entre el viento y la lluvia. Y golpeaban los vidrios del camión. Decidí frenar a un costado del camino. Mis instintos me gritaban que debía detenerme. Al asomarme por la ventanilla vi que justo al lado de la carretera había un cementerio, no uno cualquiera. Las lápidas estaban gastadas, cubiertas de musgo y una neblina extraña que parecía bailar entre ellas. La oscuridad y la curiosidad pudo más que el miedo, y tomé mi faro preparándome para bajar del camión. El frío me caló hasta los huesos cuando puse un pie en la tierra mojada. El aire estaba denso, lleno de presagios que no podía explicar. Caminé entre las tumbas. La tenue luz que mi faro proyectaba sobre los nombres grabados en piedra. De repente un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché pasos apresurados, rasguños y murmullos que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Una figura apareció frente a mí. Una mujer alta, vestida con un manto oscuro y pelo largo que parecía teñido por la noche misma. Podría ser una loba o algo así de ese estilo. Una loba diabólica. Su mirada era penetrante, sus labios esbozaban una sonrisa torcida. Una bruja convirtiéndose en loba o algo así. Pensé, pero lo que vi después superó la imaginación. La lluvia aumentó, el viento aulló con fuerza y ella empezó a murmurar palabras extrañas en una lengua olvidada. De repente su cuerpo se transformó. La piel se volvió ceniza. Sus ojos brillaron con fuego rojo y de sus manos brotaron garras afiladas. Se había convertido en un demonio. En susurro se volvió un grito ensordecedor que atravesó mi alma. Intenté retroceder, pero estaba atrapado como si una fuerza invisible me sujetara. Ella extendió sus brazos y del suelo surgió una figura diminuta. Sarita. Una niña pequeña de ojos brillantes y sonrisa maliciosa, que danzaba alrededor del demonio invocada por aquel ritual prohibido. Sarita parecía ser cómplice. Un espíritu atado a este lugar maldito, destinado a atormentar a los vivos que osaran perturbar la paz de los muertos. Recordé entonces algo que había oído de otros camioneros que me habían contado. De aquel cementerio a ciertas horas se realizaban rituales ancestrales para mantener encerradas a estas criaturas. Pero esta noche algo había cambiado o yo había sido elegido para presenciarlo. Con el corazón golpeando mi pecho, miré a mi alrededor buscando alguna salida. El demonio bruja lobo comenzó a avanzar hacia mí, mientras Sarita reía una sonrisa tan aguda que dolía en mis oídos. En ese instante recordé que llevaba conmigo un amuleto, un crucifijo que me había dado mi abuela para protegerme. En el camino lo saqué rápidamente y lo levanté frente a mí. La criatura gritó de dolor. Sus garras se retiraron momentáneamente y Sarita chilló perdiendo fuerza. Aprovechando ese momento corrí hacia el camión, subí y cerré la puerta con llave. El motor rugió y aceleré sin mirar atrás. Seguí mi camino mientras el viento y la lluvia intentaban alcanzarme, pero yo ya había roto aquella maldita barrera. Nunca olvidaré esa madrugada en la ruta entre México y Estados Unidos, ni el cementerio donde la bruja y demonio y su fiel Sarita realizaron su ritual macabro. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa zona aprieto el volante y rezo para no tener que volver a enfrentarme a la oscuridad reinante. Por
porque hay lugares donde el mal no duerme, y yo fui testigo de ello. Continuamos para la cuarta historia. Los cementerios son más que lugares de descanso eterno. Son museos al aire libre, testigos de las historias y en muchos casos de guardianes de secretos que jamás han sido revelados. Dicen que cada lápida, cada tumba, esconde una historia. Algunas trágicas, otras insólitas y muchas verdaderamente aterradoras. Continuamos con estos relatos porque aún quedan algunos más. Espero que estén disfrutando de estos relatos. Relatos de cementerio. En la frontera entre México y Estados Unidos, justo cuando el sol se hundía tras las lomas áridas, una limusina negra brillaba con un espectro solitario en el manto de la noche. Era la época del COVID-19 y aunque el mundo estaba paralizado por el miedo y la incertidumbre, aquel vehículo parecía desafiar toda lógica. Su conductor, un hombre envuelto en un traje antivirus blanco, con el rostro cubierto por una máscara y gafas protectoras, arrancaba silenciosamente el motor, dispuesto a cumplir con una tarea tan extraña como macabra. Era conocido en los pueblos cercanos, no por voluntad propia, sino porque cogía para circunstancias imposibles y lugares casi olvidados, cementerios desmoronados, senderos polvorientos y cruces olvidadas por el tiempo. La limusina reluciente y anacrónica parecía transportarlos hacia el destino oscuro, mucho más allá de la frontera entre la vida y la muerte. Una noche, mientras el viento azotaba y el camino y levantaba hojas secas que parecían danzar un ritual sombrío, el viajero se detuvo frente a un antiguo panteón. La neblina se colaba entre las lápidas y gritos y lamentos con una intensidad sobrenatural. Algunos decían que ese lugar era un portal donde los muertos regresaban para contar sus historias de horror. De repente, una figura junto al muro destruido del cementerio, una mujer vestida con harapos y ojos vacíos, cuyos dedos huesudos se aferraron a la puerta abierta de la limusina. Sin una palabra subió y se sentó atrás. A cada kilómetro recorrido, el ambiente dentro del carro se volvió más opresivo. Voces susurrantes llenaban el aire, de disparos que estallaban en la distancia, como si las balas revivieran antiguos asesinatos olvidados. Criaturas de sombras y tierra merodeaban cerca del vehículo, sus siluetas distorsionadas apareciendo fugazmente en los retrovisores. El viajero miró la carretera reflejada en sus gafas empañadas y sintió un frío que trascendía el frío físico, la certeza de que aquellos pasajeros no buscaban escapar sino regresar. Cada trayecto era un rito oscuro, un viaje entre mundos. Aquella noche la mujer comenzó a susurrar historias de traiciones, de asesinatos perpetrados bajo la lluvia y de pactos sellados con sangre en las criptas. Cuando la limusina frenó en un cruce abandonado, la mujer descendió sin despedirse. El viento volvió a elevar sus lamentos mientras ella se perdió en las sombras del cementerio. Y el viajero supo que el día siguiente esa limusina volvería a la misma ruta para levantar a otros pasajeros condenados a caminar eternamente entre la frontera de los vivos y los muertos. Porque en aquel tiempo de pandemia los verdaderos contagios no solo enfermaban cuerpos, sino que atrapaban almas en un viaje sin retorno, custodiado por aquellos que trajes blancos y rostros ocultos que servían de puente entre los dos mundos. Y así, bajo el chillido del viento y el eco de disparos espectrales, la limusina siguió su ruta tenebrosa en un México que parecía ahora un territorio de pesadillas despiertas. Los cementerios tenebrosos son lugares en los que la tradición popular sitúa muchas historias y leyendas que hielan la sangre. Los camposantos se consideran zonas liminales, es decir, en este caso un punto de tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y por esto en ellos se multiplican las historias y leyendas de aparecidos espíritus
ni en fantasmas. Deja un like. Llegamos hasta el final de este episodio. Espero que puedas suscribirte si no estás suscrito. Si te ha pasado algo en algún cementerio o algo así, déjalo en los comentarios. Espero que te gusten estos temas. Nos encontramos en otro episodio de relatos macabros, de siniestros, de cementerios y mucho más lo que pueda venir en los próximos capítulos en Enigmas y Misterios. Hasta un nuevo episodio.